Levántate, Israel. Es el amanecer de la libertad. Vamos a estudiar, vamos a pensarlo, meditarlo, revisarlo, leerlo las Sagradas Escrituras. ¿Por qué se perdió su salvación? Mira, este personaje es importante, este personaje es destacado, pero perdió su salvación. Vamos a revisar un poquitito la historia más antigua. Dentro de los 12 que fue llamado, los hijos de Jacob, los 12 tribus. De los 12 tribus, cada uno tenía diferentes caracteres, diferentes características, pero todos llegaron de alguna manera a reflexionar y a ser parte de la historia del pueblo del Altísimo. Solamente uno se perdió. ¿Y cómo se llama ese uno que se perdió? Esa tribu se llama tribu de Dan. Dan perdió su lugar, su puesto, su número. Dan no estará en la tierra nueva, en la puerta de la santa ciudad de Jerusalén. Su nombre de aquel tribu llamado Dan. ¿Y por qué se perdió uno de los tribus? Se borró por completo. Si revisamos Apocalipsis 7, ya no figura, mis estimados, este tribu llamado tribu de Dan. De la misma manera, uno de los discípulos, de los 12, desaparecerá, no estará en las puertas, en la entrada de la santa ciudad. Judas no mencionará. Judas nunca más será mencionado en la tierra nueva el nombre de Judas Iscariote. Mis estimados, la historia pasada se repite. La historia pasada se repite, mis hermanos, dice Eclesiastés 1:9, Eclesiastés 3:15, Romanos 15:4, Primera de Corintios 10:11. ¿Y por qué se perdió aquel tribu llamado tribu de Dan? Es que este tribu, su oficio, su preocupación, su afán era trabajar. Eran especialistas en el trabajo, en el oro y en la plata. En la historia del pueblo de Israel, su templo, sus muebles, todo era de oro y de plata. ¿Y quién se encargó de trabajar? De los descendientes de ese tribu de Dan. Ellos eran amantes y sabios en el trabajo del oro y de la plata. Mis hermanos, ¿y aquel Judas también era o no era? Bueno, después vamos a revisar. Mira, mis estimados, mira, hay una historia pequeña, está en el libro de Jonás. En el libro de Jonás narra la historia del mismo personaje, Jonás, Jonah, en hebreo, Jonah, pero hoy día conocemos como Jonás. Dice en el libro de Jonás 1:3, pero Jonás se levantó para huir a Tarsis de la presencia del Creador. Descendió a Jope y halló una nave que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia del Todopoderoso, dicen las Escrituras. ¿Y por qué? ¿Y por qué se escapó a Tarsis? ¿Qué había en Tarsis? Mira, podemos leer la misma escritura en Segunda de Crónicas 9:21.
En el libro de Segunda de Crónicas 9:21 dice de esta manera: ¿qué había en Tarsis? ¿Por qué se escapó Tarsis? Y todos los mensajeros, todos los que son llamados, aunque humanamente fueron llamados, no fueron llamados por el Divino, por el Altísimo, por el Espíritu del Todopoderoso, sino que son llamados por los hombres. Pero ¿a dónde se van? ¿A dónde huyen? ¿A dónde se escapan? ¿Dónde? ¿Cómo es su mente, su mentalidad, su pensamiento de todos los que trabajan en el ministerio de las Escrituras? Dice 9:21 de Segunda de Crónicas: porque cada 3 años la flota del rey iba a Tarsis con todos los siervos de Hiram, y volvían de Tarsis ¿con qué en la mano? ¿Cargados de qué regresaban de Tarsis? ¿Qué es lo que había en Tarsis? Hoy día todos los pastores, ministros, los que son encargados para compartir el mensaje, se van a Tarsis, como Jonás se escapó. Mira, ¿qué es lo que había entonces en Tarsis? Volvía con oro y plata, marfil, dices. ¿Qué había? Había pavos reales, pavo real. Mis amados, ¿qué es lo que había entonces en Tarsis? Oro y plata, marfil, simios y pavos reales. De allá, ¿cómo uno se regresa con tanta riqueza, con bien cargado de oro y plata? Ellos se regresan como pavos reales. ¿Y ustedes alguna vez contemplaron, miraron, vieron, observaron a un pavo real? El pavo real anda como es su naturaleza, bien machito, bien sobradito, bien elegante, bien lleno de orgullo, bien lleno de vanagloria. Así se regresan los que son cargados de oro y plata. Mis hermanos, ¿por qué repasamos esto? ¿Por qué miramos esta partecita de la historia del libro de Jonás? Es que aquel personaje que vamos a estudiar, llamado Judas, tenía las mismas características que los que regresaron de Tarsis, como pavos reales. Mis amados, este personaje, Judas, se perdió porque tenía rasgos que hoy día no podemos explicar. No podemos, quizás mucho tiempo no habíamos entendido este personaje, Judas. Hermanos, tenía talentos, dones, cualidades, capacidades especiales. ¿Y por qué se perdió? Así como el resto de los 12 discípulos estuvo junto a su maestro. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 3 años. Durante 3 años escuchando los mejores sermones de su maestro. Durante 3 años. Claro que su ministerio de nuestro Salvador era 3 años y medio año era el Creador lo hacía sus preparativos. Él organizó su ejército de los 11 llamados y había un voluntario. Mis hermanos, Judas escuchó los mejores sermones de un maestro de los maestros. Jonás contempló, miró cómo habló nuestro Redentor al dueño del universo. Porque el que daba los sermones, los mensajes de esperanza, mensajes proféticos, mensajes doctrinales, salió de la boca del mismo Creador del universo. Hermanos, esa palabra que dijo, sea la luz,
Hermanos, esa misma boca habló un mensaje de esperanza para todos aquellos que estaban perdidos. Hermanos, Judas escuchó esos mensajes. Judas escuchó, hermanos, los mensajes más profundos de su maestro. Pero ¿qué sucedió? Judas vio, miró, contempló las manos que tocaban a los enfermos. Esa mano que moldeó al ser humano, moldeó del barro. Esa misma mano sanó a los enfermos. Judas vio, miró, contempló esa mano, mis amados hermanos. Judas escuchó las doctrinas más puras. Judas reposó cuantos reposos durante 3 años con su maestro, en las riberas del mar, en las orillas del río, debajo de los árboles. Reposó, descansó el verdadero Shabbat, no el sábado como hoy día muchos hablan. Ese tiempo no existía el sábado ni domingo, no había todavía el calendario romano gregoriano del Papa XIII. Hermanos, aquel Judas reposó el verdadero Shabbat, escuchó el mensaje más profundo. Vio esas manos que sanaba a los enfermos. Judas vio cómo multiplicaban los panes y los pescados como para 15,000 personas. En 2 ocasiones multiplicó los panes. Uno solamente para los judíos, para el pueblo de Israel, y el otro era para el pueblo que no pertenecía a la iglesia oficial en ese tiempo. Hermanos, Judas vio resucitar a los muertos. Judas vio, hermanos, las maravillas que hizo nuestro Redentor, nuestro Creador del universo. Es posible que Judas también fue sumergido, porque todos los discípulos fueron sumergidos. Hermanos, ¿qué pasó con Judas? ¿Por qué se perdió al final su salvación? Perdió su vida, perdió las esperanzas y pecó un pecado imperdonable. ¿Qué pasó, hermanos queridos? ¿No será que muchos vamos a tener esa suerte de Judas? Vamos a revisar cuáles eran los defectos más graves de Judas. Pero Judas mismo a veces no se daba cuenta. Él pensó que era el mejor, porque el único de los 12 era el más capacitado, más entrenado, más educado, más preparado. Era Judas. Era más fisionómicamente, en la fisionomía, era más presentable, más presentativo, o era un hombre más culto. Tenía apariencia de un gran hombre en la tierra, de una raza especial. Hasta la ropa, dice, le daba muy elegante a este Judas. Este Judas, hermanos queridos, era inteligente, era sabio, era quizás más estudiante de las Escrituras, pero tenía algunos rasgos que no era conforme a la Escritura. Así como fue, mis amados hermanos, Caín era lo mejor, era el mejor preparado, era el más educado, más entrenado por sus padres, porque Adán y Eva sabía que uno de sus hijos iba a dar, ¿qué cosa?, el hogar perdido.
tenía que ser el sacerdote del hogar, Caín, porque era el primogenitura de Adán y Eva. Así más o menos era Judas, un hombre culto, un hombre bien preparado, quizás estudioso, tal vez tenía un cartón de ser un administrador. Pero hermanos amados, él se sentía bien preparado, él se sentía bien capacitado en las cosas espirituales. A él le gustaba, mis hermanos, de mirar de arriba para abajo a sus hermanos. A él le gustaba, mis hermanos, despreciar a sus hermanos, porque sus hermanos, los 11 discípulos, quizás no sabían, algunos eran iletrados, no sabían leer ni escribir, pero Judas era un hombre culto, un hombre educado, entrenado. Hermanos, ¿cuáles eran los rasgos de Judas? En primer lugar, mis amados hermanos, Judas no fue elegido, no fue llamado, no fue invitado para los 12 representantes, para los 12 discípulos, para los 12 seguidores, para los 12 mensajeros. No fue invitado Judas. En el libro de Juan 6, 70 y 71 vamos a leer, mis hermanos, lo que dice las Escrituras acerca de Judas, que no fue llamado, no fue invitado para los 12 discípulos. Juan 6, 70, 71 dice de esta manera: nuestro Salvador respondió. 69 dice: y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Santo del Altísimo, el Todopoderoso, el enviado del Todopoderoso. Hermanos, esta historia viene desde más arriba, desde el verso 60. 6:60 dice: al oírlo muchos de sus discípulos dijeron: este mensaje es duro, es fuerte. ¿Quién lo puede aceptar? ¿Quién puede soportar? ¿Quién puede estar feliz con este mensaje que es duro, directo? Dice el verso 6:60 del libro de Juan. Y después dice, en el verso 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos lo dejaron y ya no andaban con él, porque el mensaje de nuestro Salvador era directo, claro, tajante, cortante, era como un mensaje de hacha. ¿Quién lo puede soportar?, dijeron los discípulos. Después le abandonaron todos, dice que se fueron cada cual su camino. Desde entonces, al escuchar el mensaje fuerte, directo, muchos de sus discípulos lo dejaron y ya no andaban con él. 67 dice: dijo entonces nuestro Salvador a los 12, ahí estaba Judas: ¿queréis iros vosotros también? Si ustedes quieren irse, también pueden irse uno por uno a su lado, a su casa, a sus hogares, le dijo a los 12 discípulos, y Judas estaba escuchando ahí. 68 dice: Simón Pedro respondió: Maestro, ¿a dónde podemos irnos? ¿A dónde iríamos? ¿A dónde podemos escaparnos si tú tan solamente tienes palabras de vida eterna? Hermanos, hoy día muchos dicen que esos son muy tercos, no tienen amor, no tienen paciencia. Mucho critican, nos dice hoy día, pero el mensaje para el zarandeo final, un mensaje de misericordia, el último llamado tendrá que ser fuerte y directo, mis amados hermanos, porque ahí está el mensaje para la vida eterna. 69 dice: y nosotros creemos y conocemos que tú eres el santo enviado del Todopoderoso. Ahí viene ahora el verso 70.
Mira lo que le dijo, mis amados hermanos, a los 12 les dijo: nuestro Salvador, el Mesías, el ungido, le respondió: no os elegí yo a vosotros 12, y sin embargo uno de vosotros es un diablo en medio de los 12. El verso 71 dice, se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, que no iba a entregar, aunque era uno de los 12. Hermanos amados, este personaje llamado Judas no era elegido, escogido, llamado para el ministerio para ser parte de los 12, sino que él era el voluntario. Hoy cuántos voluntarios existen, y estos voluntarios son los mejores considerados en el grupo, en la organización, en la iglesia. Pero no sabemos, hermanos queridos, qué somos. No somos llamados, lamentablemente no somos llamados por el Altísimo, sino que somos llamados, escogidos por nuestros padres. Nuestros padres eran los mejores y tenían dinero, y nos mandó a las universidades para estudiar la teología, para ser un ministro, un pastor. Hermanos, no somos llamados, sino que somos llamados por nuestros padres, por nuestros familiares. Por eso hemos llegado a tener galones para ser ministros, administradores, jefes de las iglesias, entre paréntesis como pastores. En segundo lugar, mis amados hermanos, como no era elegido por el Altísimo, no fue escogido. Pero ¿qué pasó? Nuestro Salvador nunca despreció, nunca lo botó del grupo, sino que ahí estaba. Hoy día muchos líderes de las iglesias disciplinan, borran de las iglesias, botan de las iglesias, desfraternizan a los miembros por un error, por 2 errores. O hay veces no hay ni siquiera errores, solamente dice las verdades. Por decir las verdades lo botan, lo borran, disciplinan. Hermanos, ¿qué clase de hombres somos? Pero si nuestro Salvador nunca lo disciplinó, nunca lo desfraternizó a Judas, sabía que él no era elegido. Hermanos queridos, ¿qué nosotros somos? ¿Qué clase de líderes somos para votar, para mirar mal y renegar tanto los que dicen las verdades? Si nuestro Salvador soportó 3 años completito a Judas, a aquel traidor. ¿Y cuál era el otro defecto? Primero, no era elegido, no era escogido para el ministerio. Segundo lugar, hermanos queridos, mantenía el amor al dinero. Dice Lucas 16:14. Lucas 16:14 dice: todos los líderes en la primera venida y en la iglesia de los judíos amaban al dinero. Judas también tenía ese amor al dinero. Vamos a leer el libro de Lucas 16:14. Lucas 16:14 dice de esta manera, mis amados hermanos. Lucas 16:14 dice: los fariseos que amaban el dinero. ¿Qué cosa dice, hermanos? Los fariseos, los líderes de esa iglesia famosa, amaban el dinero. De la misma manera Judas amó el dinero. Ay, mis amados hermanos, está en el libro de Mateos 27 del 1 al 6, pueden leer, hermanos. Judas amaba el dinero.
Así como el tribu de Dan amaba el oro y la plata, amaba ese trabajo del oro y de la plata. Por eso se perdió. Judas también amó al dinero y se perdió, uno de los discípulos. Pero ¿cuál era la sentencia? ¿Cuál era el peligro, mis amados hermanos, de los que aman el dinero? Está en 1 de Timoteo 6:9. 1 de Timoteo 6:9 dice de esta manera. Hermanos, es grave la sentencia de nuestro Creador del universo. Dice de esta manera 6, 9 y 10: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo, y en muchas codicias necias y perniciosas que hunden a los hombres en ruina y perdición. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos por esa codicia desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, eso era la historia, la tragedia de Judas por amar al dinero. Hoy, hermanos queridos, todos los líderes, ojalá que me escuchen. En el libro de Isaías también dice una cita muy especial. En el libro de Isaías 1:23 dice de esta manera: porque hay una sentencia, hay una advertencia para los líderes. Dice 1:21. 23 dice 1:23 del libro de Isaías: tus príncipes son rebeldes y compañeros de los ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa. ¿Qué cosa dice? Todos aman el dinero y van tras la recompensa. Hoy día nadie quiere ir, nadie quiere salir a predicar gratis. Todo es plata, todo es recompensa, todo es diezmo. Pero ¿qué dice Mateos 10:6-9? Recibisteis de gracia gratis, y dad de gracia, dad de gracia, de gratis. Es el mensaje, hay que compartir de gracia. Mis amados hermanos, eso no existe, solamente hay amor al dinero. Mira el pastor asalariado, dice el libro de Juan 10, 12, 13. El pastor asalariado que no es pastor. A ver si cortamos todos los sueldos, todos los salarios, todos los pagos a todos los ministros, a todos los pastores y a todos los que trabajan con las escrituras. Si cortamos todos los sueldos, yo sé que ya no existiría ni un pastor. Mis amados hermanos, todos los humildes sencillos que han de proclamar el mensaje final, ellos predicarán gratis, cumplirán lo que dice Mateos 10 del 6 al 9. Recibisteis de gracia y dad de gracia. Hermanos, Judas tenía ese carácter, ese deseo, ese amor al dinero. Eso era otro de esas mentalidades que no concordaba con las escrituras. Hermanos amados, ahora por lo que amaba al dinero, mira lo que sucedió. Vamos a leer el libro de Juan 13, 2:27. Otro de los caracteres horribles que tenía Judas era por amor al dinero. Satanás se apropió de esa gente, así como le dijo en Mateos 23, 33, 34 y 35. Igualito hizo los grandes líderes en la primera venida. ¿Qué pasó con los líderes?
Judas también tenía el mismo carácter, el mismo pensamiento, la misma suerte, mis amados hermanos. Mira lo que dice en el libro de Mateos 23. Después vamos a leer Juan 13, 2 y 27. Mateos 23, 33 dice de esta manera: serpientes, generación de víboras. A los líderes le dijo serpientes, y a sus seguidores, a los miembros de esa iglesia en la primera venida de nuestro Salvador, le dijo generación de víboras. ¿Qué quiere decir serpientes? Apocalipsis 12:9, serpiente es el mismo Chajatán. A los líderes le dijo, ustedes son como satanases. Ustedes son los satanases, le dijo nuestro Salvador. Y a los miembros le dijo, ustedes son la generación de satanases, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Y qué hacían estos serpientes? Estos líderes en la primera venida, los dirigentes de la iglesia oficial eran serpientes. Este mensaje es duro. Hermanos, muchos no podrán soportar, muchos pensarán que son renegados, muchos pensarán que somos llenos de odio. No, mis hermanos, solamente estamos leyendo las escrituras, cómo eran los líderes en la primera venida. Así también esa misma historia tenía Judas, mis amados hermanos. 23:34 dice, por tanto, estos serpientes, ¿qué hacían? Estos generación de víboras, que hacían con los mensajeros. 34 dice, por tanto os voy a enviar profetas, sabios y estudiantes, escribas. A unos mataréis, a otros sacrificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. 35 dice, para que caigan sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar, en el templo y en el púlpito. Lo mataron a los que decían las verdades. El odio surge en el templo y en el púlpito. Desde el púlpito se lanzan palabras venenosas en contra de los que dicen las verdades. Así eran los dirigentes en la primera venida. Así igualito era Judas, mis amados hermanos. Vamos, mira, a los líderes le dijo en su cara, ustedes son los mismos satanases, y los miembros se han vuelto generación de satanases, generación de víboras. Eso quiere decir, mis amados hermanos. Vamos a leer ahora sí, a ver si Judas era igualito o no. Juan 13, 2 y 27. Juan 13, 2 y 27, vamos a leer, mis amados hermanos. Juan 13, 2 dice de esta manera: Cuando cenaban, el diablo ya había incitado, dice en otras versiones. Cuando cenaban, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote para que lo entregara. Nuestro Salvador sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, que había salido del Todopoderoso. ¿Quién la había incitado? En otras versiones dice, el diablo entró a Judas. ¿Cuándo? Cuando nuestro Salvador le dio los panes en la boca a Judas, juntamente con ese pan remojado, entró el diablo, dice, y se posesionó a Judas.
Hermanos, por la boca entra Satanás. Hermanos, ya Satanás dirigía la mente, la conciencia, el espíritu de Judas. Hermanos amados, si nosotros tenemos algunos rasgos negativos, algunos rasgos que no son espirituales, Satanás se apoderó de los dirigentes en la primera venida. También fue así de aquel Judas que perdió su salvación y su vida. Mis hermanos, a Judas nadie puede sospechar, o nadie pudo sospechar hasta el momento que salió, cuando le dijo: ya uno de ustedes me va a traicionar. Dijo en la cena, en el mes de Aviv, el día 13 en la tarde, ya empezando el día 14, realizó la misma cena de la Pascua. Hermanos, muchos hoy día hablan cosas que no vienen de las Escrituras. Nuestro Salvador se entregó, murió, resucitó, ascendió en el calendario de Éxodos 12:2, en el calendario lunar, en el calendario de la creación. Nunca jamás aceptó, ni siquiera existía el calendario romano en aquel entonces, cuando murió nuestro Salvador, o cuando realizó las fiestas solemnes en el calendario romano. El día 13 en la tarde, en el mes de Aviv, realizó la cena. Hermanos queridos, cuando dijo: uno de ustedes me va a traicionar, y unos por otros, cada uno examinó su conciencia, su mente, y quién iba a entregar, quién sería aquel que entregaría a nuestro Salvador. Todos pensaron, cada uno se miraron. Hasta ese momento sus compañeros, sus hermanos discípulos, nunca sospecharon a Judas, porque Judas tenía algunas características. Era muy destacado, muy educado, muy sabio, muy inteligente, pero nadie sospechaba que él sería uno de los peores hombres. Hermanos queridos, hoy día así existen dentro de los grupos donde se estudian las Escrituras. Son líderes, porque el único era líder, tenía cargo en la bolsa. Él era el encargado, mis amados hermanos, de los sencillos, de los centavos o de la plata. El único tenía un cargo especial. Dentro de las organizaciones hay hombres que tienen cargos. Esos que tienen cargos son más elegantes, parece son sabios, parece son inteligentes, pero ellos no saben si son invitados, si son llamados por el divino o son llamados por los hombres. Son llamados, son a ver, ¿qué le dicen a los que no son invitados? Voluntarios. Hermanos, este hombre nunca nadie lo sospechó que iba a ser el traidor. Queridos, así estamos hoy día en las iglesias, pero vendrá el zarandeo. En el zarandeo, en el mensaje final, en la última prueba viene para este mundo, para todos los estudiantes de las Escrituras. Antes que vengan los días más terribles, viene el mensaje directo, un mensaje de Malaquías 4, 5, 6. Con el espíritu de Elías, dice, mis amados hermanos, ese mensaje tendrá que salir a la luz. El mensaje tiene que salir, mis hermanos, para todos, porque Apocalipsis 18 dice: la gloria del Altísimo alumbrará toda la tierra. Quieras o no quieras, las verdades tienen que salir.
Así fue, mis amados hermanos, y dijeron los discípulos: ¿seré yo? Al final no existía un sospechoso. No había ninguno de los 11 que tenían rasgos de traidor. Todos parecían hombres de fe, parecían todos defensores de la verdad, parecían todos discípulos santos, sacrosantos. Pero, hermanos amados, nadie pudo sospechar a aquel Judas. Pero Judas estaba en su conciencia. Nuestro Salvador sabía, mis hermanos, que Él era el hombre. Cuando dijo en Mateos 26:24, mejor era no haber nacido aquel Judas, que estaba en medio de los discípulos, escuchando, gozándose con las verdades, con el mensaje y con los milagros de nuestro Salvador. Mis hermanos, nadie pudo sospechar hasta el último momento de la historia de los discípulos. Pero cuando le dijo: ya hazlo de una vez, vendió a su maestro. Hermanos, entendió que su maestro iba a ser entregado a la muerte. Judas entendió. ¿Por qué le dio en 30 monedas de plata? ¿Por qué le dio en 30 monedas a su maestro? ¿Por qué le vendió? Es que entendió que con el Salvador, con aquel Mesías, con aquel ungido, él ha perdido sus 3 años de vida, 3 años de su tiempo. Entendió exactamente. Por eso él tomó la firme decisión: no importa 30 monedas, voy a aprovechar. Algo es algo, dijo este hombre que tenía amor al dinero. Hermanos, sí entendió que iba a ser entregado a la muerte. Para él, la lujuria ya se fue por tierra. Todos los sueños de ser famoso fue al suelo, porque él quería ser un ministro en la nación de Israel. Pensó que su maestro, su redentor, iba a ser como rey en Jerusalén. Y Judas quería seguir siendo un ministro de economía, tal vez. Él quería manejar todo el dinero del pueblo de Israel. Pero cuando entendió que su maestro iba a ser entregado a la muerte, él pensó: algo es algo, mejor es no recibir nada. Y recibió 30 monedas, vendiendo la sangre inocente. Al rey de reyes, aunque no iba a ser en la tierra, sino un día. Hermanos, por eso vendió a su maestro en 30 miserables monedas de plata. Eran las ofrendas, los diezmos de los rabinos. Usó, hermanos queridos, los diezmos aquellos hombres para un traidor, pagando al traidor, pagando la sangre del Creador. Pagó, mis hermanos, con los diezmos, con las ofrendas, la muerte de aquel Creador del universo, estos malditos. Hoy día somos peores, tal vez, mis amados hermanos. Hoy somos quizás peores que aquel Judas. Mis hermanos, ya queremos vender a nuestro Salvador por unos pequeños cargos. Ya queremos vender a nuestro Salvador y sus verdades con comodidades. Quizás queremos vender, mis hermanos, las verdades con grados, con galones, con consideraciones, con respetos. Queremos ser respetados por todos, por las organizaciones y por nuestros seguidores. Hermanos amados, no podemos repetir la historia de Judas.
porque él tenía rasgos, mis hermanos. Ya estamos avanzando. Él vendió a su maestro y su arrepentimiento era muy tarde, dice, hermanos queridos. Vamos a leer Mateos 27 del 3 al 5. El libro de Mateos 27 de 3 al 5. Su arrepentimiento era demasiado tarde. Se arrepintió, pero se arrepintió muy tarde. Dice en el título nuestro Salvador ante el Pilato. Mateos 27 de 3 al 5 dice de esta manera: entonces Judas, el que lo había entregado, al ver que había condenado a su maestro, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos de la iglesia en la primera venida. Verso 4 dice: les dijo, he pecado entregando la sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya, es tu problema. Hermanos, él se arrepintió, pero demasiado tarde. Entonces arrojó las monedas de plata en el templo y salió llorando y se ahorcó el pobre Judas. Así va a ser la historia de los que tenemos esos rasgos de Judas, mis amados hermanos. Muchos no somos escogidos, elegidos, llamados para llevar un ministerio, para tener un cargo alto, para ser un líder en la iglesia. Somos llamados por los hombres. Y muchos tenemos el amor al dinero. Muchos reclaman, muchos predican, muchos hacen concilios, congresos, capacitaciones, entrenamientos de la mayordomía. Dinero y dinero, diezmos hasta de una menta, como en los días de los fariseos hipócritas. Mateos 23:23. Dice hasta de la menta del comino, de la ruda, cobraban diezmos aquellos hipócritas, fariseos y saduceos, sepulcros blanqueados. Hermanos, ellos, ¿por qué cobraban de una planta del comino, del eneldo y de la ruda? ¿Por qué? Porque amaban al dinero. Hemos leído, mis amados hermanos, en el libro de Lucas 16:14. Si alguien tiene este amor al dinero, este rasgo del amor al dinero, es parte del espíritu de Judas. Hermanos, ahora por eso Satanás se adueñó, se apropió. Satanás entró en la mente de Judas. ¿Y cómo sabemos que Satanás entró a Judas? Es que ya no hay amor al prójimo. Ya no hay amor a las verdades. Ya no hay amor por nuestros prójimos. Así como Caín. Así como los dirigentes, los líderes en la primera venida, no tenía amor al prójimo. Judas ya no tenía amor al prójimo. Hermanos, cuando Satanás gobierna en la mente del ser humano, ya no hay amor al dinero o amor al prójimo. Normal insultan, normal desprecian. Hoy día nos dice que somos disidentes, extremistas, separatistas, alarmistas y locos por decir las verdades. Ya no hay amor. ¿Cuántas veces he visto, cuántas veces he escuchado personalmente a los grandes doctos de la tierra?
se vacilan desde el púlpito insultándonos, nos echan miradas medio diabólicas. ¿Por qué? Porque ya no hay amor en esos líderes. Hermanos queridos, abandonó su ministerio. Ya todos los líderes tenían que predicar el mensaje de los 4 ángeles, pero hoy día ya no predican el mensaje de los 4 ángeles, solamente predican cosas que le agrada a la gente, mensajes que no le puede espantar a la gente, mensajes que puede retener para que traigan los diezmos y las ofrendas. Judas abandonó su ministerio. Está en el libro de Hechos 1:25. Hoy, mis hermanos, todos los líderes ya no predican el mensaje de los 4 ángeles. Ya abandonó su ministerio como Judas. ¿Por qué? Porque Satanás ya está gobernando sus mentes, sus caracteres, su espíritu. Y vendió a su maestro con el sueldo, con el salario. Y su arrepentimiento será muy tarde, mis hermanos queridos. En el libro de Primeros Escritos 282 dice: llegará el día que la batalla del Armagedón, el hermano contra su hermana, la hermana contra su padre, el padre contra sus hijos, los hijos. Habrá una batalla y ellos dirán: ustedes han dicho que ellos eran los falsos. Yo me hubiese preparado para estos días más difíciles. Así dirán cuando caigan las plagas en esta tierra. Los líderes famosos recibirán las 10 plagas, dice, mis amados hermanos. Zacarías 14:12 habla de 3 plagas. Historia de la Redención 436 dice: esos 3 plagas solamente es para los líderes, para los pastores. Hermanos, por eso advertimos, amonestamos, exhortamos, porque el Judas era voluntario, él era más capacitado, él era más entrenado, él era como que él poseía sabiduría para dirigir a todo el grupo de los 11 discípulos. Hoy a los que les gusta dirigir, ser famoso en esta tierra, hermanos queridos, el que quiere ser líder tiene que ser último, insignificante. Hermanos, los mismos líderes nunca serán los mensajeros finales. Dice 1 Corintios 1:26 al 29. Serán los mensajeros que han de amonestar al mundo entero. Son hombres y mujeres humildes y sencillos, los más viles y los más débiles. No participan los famosos, los eruditos, los encumbrados, los pastores populares en el mensaje final. Y hermanos amados, que el Creador del universo nos bendiga en el estudio, en la capacitación de las Escrituras. Él puede favorecer con su gracia en estos tiempos finales para prepararnos, para obedecer las órdenes, para hacer su voluntad de nuestro Padre Celestial. Uno de ellos es Mateos 18:3. Si tú no te vuelves como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. 1 Corintios 3:18 dice: no se engañe a sí mismo, hazte ignorante para ser sabio. Aquel doctor, aquel encumbrado Saulo de Tarso dijo: todo lo tengo por basura. Hermanos, tenemos que aprender todo de nuevo, ya no las doctrinas que nos han enseñado las organizaciones, las corporaciones. Tenemos que aprender todo de nuevo. Si vamos a mantener esas enseñanzas de los hombres, seremos como Judas. Un día vamos a traicionar las verdades y vamos a vender en pocas monedas miserables la verdad presente. Que nuestro Padre Celestial nos bendiga, mis amados hermanos, en estos tiempos finales. Y están invitados siempre a orar unos por otros, porque nadie se está libre en esta vida.
Todos los que dicen las verdades somos odiados por toda la sociedad en esta tierra. Por eso en Lucas 6:26 dice: todos los que dicen la verdad nunca fueron bienvenidos, nunca fueron apreciados ni aplaudidos, siempre ellos eran despreciados, pero los falsos profetas sí eran bienvenidos y aplaudidos por todos ellos. Que nuestro Padre Eterno Todopoderoso nos ayude en estos tiempos finales para prepararnos si queremos pasar los tiempos más difíciles, porque vienen desastres de la naturaleza como ciclones, huracanes, tornados, torbellinos, cataclismos, maremotos, pestes y hambres a esta tierra. Solamente seremos favorecidos los que hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Gracias por escucharnos y por estar estudiando estas verdades. Que el Todopoderoso nos bendiga de día tras día. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Amén. Levántate, Israel, es el amanecer de la libertad.